¿Qué errores ha cometido el Partido Popular en la gestión de los incendios en las comunidades autónomas? Mire, son los dispositivos contra incendios de las comunidades autónomas los que han trabajado duro para hacer frente a estos incendios. Incendios de gran magnitud, y frente a ellos y frente a las peticiones de colaboración que se han cursado desde las distintas comunidades autónomas, el Gobierno de España no ha estado, o desde luego no ha estado, a la altura de las circunstancias. Y ha llegado tarde, mal y a rastro, como ha sucedido en otras emergencias. Yo entiendo que el señor Marlaska acuda al Senado a dar, bueno, pues justificaciones, pero la realidad es que este Gobierno no entiende lo que es la colaboración entre administraciones y, desde luego, ha dejado solo, una vez más, a las comunidades. No ha habido un error, no ha habido errores en la gestión de esta emergencia. Lo que ha habido es falta de medios y las comunidades se han visto superadas y el Gobierno de España no ha puesto los medios que se le demandaban encima de la mesa para colaborar con los dispositivos antiincendios de las comunidades autónomas. Y dicho esto, nosotros lo que hemos hecho es presentar un plan con 50 medidas que lo que pretende es mejorar la gestión de las administraciones públicas frente a nuevas emergencias. Que no haya enfrentamientos entre administraciones porque frente a una emergencia cada administración sabe lo que tiene que hacer. El Gobierno tiene que salir de esa filosofía de vida en la que están, ¿no? Que es si necesitan ayuda que la pidan. Oiga, ¿y usted para qué está? ¿Usted va a ayudar, va a poner su grano de arena o va a quedarse esperando a ver qué es lo que ocurre y esperando a que de las emergencias solo haga caso las comunidades autónomas? Bueno, sí, pues, señor Tellado, yo creo que ese es el tema de fondo. Sí, vamos por partes porque está diciendo usted muchas cosas y hay muchos asuntos que no me gustaría que se nos escaparan. Habla de ese plan del Partido Popular para mejorar las actuaciones de las instituciones frente a catástrofes como estos incendios. En ese plan que presentó el Partido Popular ustedes proponen cosas que ya están sobre la marcha, que ya están puestas en marcha. Lo reconocen incluso en el punto 18 de ese plan de 50 medidas presentado por Núñez Feijóo. Me refiero a esos paréntesis que se les colaron. Con medidas que lo que pretenden es luchar para que esto no vuelva a suceder y para que haya una respuesta efectiva contra los incendios que han padecido determinadas comunidades de nuestro país. Sí. Es un plan integral con medidas que algunas ya están en marcha y se trata de reforzar e impulsar y otras son novedosas, ¿no? A nosotros lo que nos molesta es que el Gobierno de España lo haya zanjado de un plumazo, incluso sin leerlo, dice, bueno, este plan no nos interesa. Nosotros vamos a presentar un plan de medidas que ni siquiera se concretan, ni se cifran, ni se determinan, ¿no? Bueno, yo creo que esa es la visión que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez. Claro, en le preguntaba al señor Tellado porque, claro, nada de las comunidades autónomas. Sí, presentan ustedes un plan de 50 medidas y algunas de ellas me reconoce que incluso pues, ya estaban en marcha. Otras, como recordaba la senadora del BNG hace 48 horas, algunas las había propuesto ya el propio Núñez Feijóo en Galicia y no llegaron a aplicarse, como por ejemplo ese registro nacional de pirómanos. Dependen del Gobierno de España, claro. Porque al final son medidas que si dependen del Gobierno de España y el Gobierno de España no las asume, no las impulsa, bueno, pues por mucho que las proponga una comunidad autónoma, poco se puede avanzar si no hay sensibilidad por parte del Gobierno de España para impulsarlas, ¿no? Nosotros estamos satisfechos con ese plan de 50 medidas que hemos presentado. Lo hemos presentado antes incluso que el Gobierno de España, que estaba tumbado a la Bartola, tumbado de veraneo, tumbado en la tumbona y desde luego no ha estado a la altura de las circunstancias. Sánchez ha visitado las zonas afectadas porque primero lo hizo Feijóo y se sintió obligado, pero no tuvo el impulso que debe tener un presidente del Gobierno de estar donde hay problemas y ayudar donde hay problemas, sino que lo que han hecho es confrontar con las comunidades autónomas que estaban luchando contra el fuego. Basta recordar, bueno, pues las primeras declaraciones de Óscar Puente, cuál era la actitud del Gobierno de España cuando se desataron los incendios en nuestro país. Señor bueno, Tellado, pues yo creo que España merece un gobierno mejor, un gobierno que pueda colaborar con las comunidades autónomas en la gestión de las emergencias. Sí, dice usted, señor Tellado, que el Gobierno de España y su presidente, concretamente Pedro Sánchez, no ha estado a la altura. ¿Alfonso Fernández Mañueco ha estado a la altura? Bueno, yo creo que el dispositivo que ha apagado los incendios en Castilla y León es el dispositivo autonómico en colaboración con la UME. Esa es la realidad y ha estado al pie del cañón desde el primer momento, desde que los fuegos cobran las dimensiones que han cobrado y por lo tanto creo que Alfonso Fernández Mañueco es un presidente que ha estado a la altura, ha estado al pie del cañón y desde luego no ha escatimado recursos y esfuerzos. Todos los recursos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León han estado a disposición para apagar los incendios y para atender a las personas que han sido víctimas de las consecuencias de estos incendios. Lamentablemente, no podemos decir lo mismo del Gobierno de España. Las comunidades autónomas hicieron una serie de peticiones de medios
más medios porque los autonómicos no eran suficientes y el Gobierno de España no atendió a esa demanda de más medios. Esa es una realidad incontestable. Señor Tellado, dice usted que el señor Fernández Mañueco estuvo desde el primer momento al pie del cañón cuando los incendios se descontrolaron, pero realmente el señor Fernández Mañueco estaba en Cádiz y no llegó hasta Castilla y León, con un Castilla y León ya con el nivel 2 de emergencia. Cuando los fuegos cobraron la dimensión... Pero el nivel 2 de emergencia ya estaba decretado en Castilla y León y todavía no había llegado el señor Fernández Mañueco. Lo siento, pero no. Cuando los fuegos alcanzaron el nivel que alcanzaron, el señor Fernández Mañueco, el presidente de la Junta de Castilla y León, estaba al pie del cañón atendiendo al CECOPI y formando parte del dispositivo autonómico y pidiéndole medios al Estado, petición de medios que no fue atendida. ¿A qué se refiere con el nivel que tomaron? ¿Se refiere a un nivel de emergencias? Porque bueno, usted sabe que los incendios... Ya, es que le insisto, el nivel 2 de emergencia ya estaba decretado en Castilla y León antes de que llegase Fernández Mañueco. Y estaban los incendios perfectamente atendidos por los servicios de extinción de la comunidad. Y es en ese momento donde se le piden más medios al Gobierno de España y el Gobierno de España no está a la altura y, desde luego, no atiende esas peticiones. Hablando Pero de nosotros personas no estamos aquí sí, para estar en la crítica estado, permanente. Sí, es que nosotros lo que creemos es que... Sí, pero es que le quería preguntar, hablando de personas que no habían estado presentes... Nosotros lo que creemos es que... Insisto... Sí, un segundito solamente. De personas que no habían estado presentes, señor Tellado, antes de que nos vayamos a otro tema y nos vayamos a los medios con los que cuenta la Junta de Castilla y León para hacer frente a estos incendios, una de las personas que no han estado presentes ha sido el consejero al que le compete precisamente esta responsabilidad, que es el consejero de Medio Ambiente, que es Suárez Quiñones, que lleva desaparecido 3 semanas. Le vimos la última vez en esa primera reunión del CECOPI a la que asistió Alfonso Fernández Mañueco y no le hemos vuelto ni a ver ni a escuchar. Es la misma persona que dijo que era un despilfarro invertir en prevención de incendios. ¿Cree usted que debe ser una de las personas que deba salir del Ejecutivo de Fernández Mañueco? Mire, no ha habido un problema de gestión de la emergencia, no lo ha habido en ninguna comunidad autónoma. Lo que ha habido es falta de medios. Y los medios que tenían las comunidades autónomas se han puesto al servicio de la gestión de la emergencia. Y las peticiones de más medios que se han cursado al Gobierno de España han sido desatendidas. Y, por lo tanto, usted sí me dice, ¿dónde cree que se deben señalar las responsabilidades? A que las comunidades han pedido ayuda y el Gobierno no la ha prestado. Esa es una realidad incontestable. Todo lo demás son cazas de brujas y yo entiendo alguna indignación ciudadana porque yo creo que a todos nos produce una enorme rabia cuando vemos a nuestro monte, nuestro bosque quemándose. Pero la realidad es que los servicios de extinción de las comunidades autónomas han gestionado adecuadamente esta emergencia y el que no ha estado del lado de las comunidades autónomas ha sido el Gobierno de España. Y en las peticiones de medios se ha respondido de forma rácana. Y basta hacer el balance de qué pidió la Comunidad Autónoma de Castilla y León y qué medios puso a disposición el Gobierno de España. El Gobierno de España pidió medios a Europa después de que lo solicitase 48 horas antes el Partido Popular. Sánchez no visitó las zonas afectadas hasta que Feijóo lo hizo 48 horas antes. Este es un Gobierno que llega tarde y, desde luego, busca en cualquier emergencia la polarización y el enfrentamiento entre administraciones. Señor Tellado, y nosotros lo que queremos es que hay que modificar nuestra legislación para que la colaboración se establezca en criterios y en base a criterios técnicos, para que un gobierno no niegue medios a una comunidad o a otra en función de su color político. Y creo que eso es un avance que deberíamos tener en la legislación de nuestro país. Habla usted de caza de brujas, además de la ayuda rácana por parte del Estado, de caza de brujas. ¿Caza de brujas a Fernández Mañueco y a Quiñones se refiere, por concretar? No. Yo lo que creo es que hay un intento por parte del Partido Socialista de politizarlo absolutamente todo y el Gobierno de España lo que debería hacer es darle medios a las comunidades autónomas para luchar contra los incendios. Y eso no ha sucedido en la medida que era necesario en aquel momento. Y creo que se extinguieron los incendios gracias a los servicios de extinción autonómicas y gracias a la colaboración de la UME, que siempre está ahí y actúa con una profesionalidad que, desde luego, hay que poner en valor. ¿A qué se refiere con caza de brujas? No, yo lo que creo es que en la crisis de incendios que ha sufrido Castilla y León, desde el Partido Socialista se ha intentado politizar y buscar responsabilidades políticas en la comunidad autónoma en vez de asumir que el Gobierno de España no ha estado lo suficientemente diligente en la prestación de los medios que se necesitaban en cada momento.
Bueno, quiero preguntarle y creo que el por qué... Gobierno, para justificar su ineficacia, ha buscado la política del enfrentamiento, de culpar, de responsabilizar, en vez de corresponsabilizarse de lo que tenía que hacer. No puede ser que en una emergencia siempre estén las comunidades autónomas y nunca esté el Gobierno de España, porque uno se pregunta, ¿para qué tenemos 22 ministros en nuestro país? ¿Por qué tenemos el mayor gasto público de España si luego los medios que hacen falta en una emergencia como esta el Gobierno no los pone a disposición? Bueno, el Gobierno de España no puede estar instalado en la filosofía, en la de si necesitan ayuda que la pidan, porque en este caso ni siquiera fue así. Pidieron ayuda y no se prestó en los términos en que se solicitaban. Lo que hemos visto en las últimas horas ha sido la reacción de aquellas personas que se están dejando la vida contra las llamas, y además de forma literal. Me hablaba usted del papel de la UME, por supuesto, pero también de los bomberos forestales que están en Castilla y León muy molestos con su presidente. Vamos a volver a recordar ese momento en el que ayer el presidente Fernández Mañueco se acercaba a saludar, en esa visita en la que estaba acompañado también a los Reyes de España, se acercaba a saludar a los efectivos que estaban luchando contra las llamas en Castilla y León, y ocurría esto. ¡Mañueco, ¿dónde vas? Mañueco, León y Zamora también es Castilla y León, ¿eh? Mañueco, división. ¡La cara, sinvergüenza! ¡Que dé la cara el que quitó los bomberos! ¡El que quitó los bomberos, que dé la cara! Bueno, pues escuchábamos a los vecinos increpando y quejándose, mostrando su frustración a Fernández Mañueco, y le recuerdo también cómo esos bomberos forestales se negaban a darle la mano. ¿Comprende usted a esos bomberos forestales que estaban ayer tan molestos y quisieron escenificarlo con Fernández Mañueco, con el presidente autonómico? ¿Lo comprende usted, señor Tellado? Mire, yo quiero poner en valor el trabajo que han desarrollado los bomberos forestales, que han desarrollado los miembros de la UME, y creo que eso es lo que hay que reconocer en estos momentos. Su trabajo arriesgado es el que ha permitido hacer frente a estos incendios de una magnitud desconocida a lo largo de las últimas décadas, y por lo tanto yo no voy a entrar a ninguna polarización ni ningún comentario que pueda empañar el buen trabajo que han desarrollado los bomberos forestales, jugándose su propia vida para hacer frente a unos fuegos de dimensiones que no conocíamos en las últimas décadas. Y por lo tanto yo no voy a caer en ningún error de criticar ninguna actitud, porque creo que a los bomberos forestales y a los miembros de la UME solo hay que aplaudirles y reconocerles el trabajo que han hecho, arriesgando sus propias vidas. Y desde luego yo a quien voy a criticar siempre es a los incendiarios, a los pirómanos, a las personas que de forma irresponsable, a veces voluntaria y otras veces involuntaria, provocan incendios forestales que supone poner en riesgo la vida de las personas. A esos son a los que yo voy a criticar siempre, y desde luego creo que nuestro ordenamiento jurídico necesita las herramientas necesarias para luchar contra los que plantan fuego en el monte, en el bosque, en los entornos rurales de nuestro país. Y por lo tanto todas mis críticas van a ir hacia esas personas, sí, y todos mis aplausos van a ir hacia los bomberos forestales y hacia los miembros de la UME. Sí, máximo respeto hacia ellos. Yo le preguntaba si entiende que se sientan ofendidos por las palabras precisamente del consejero Quiñones, que decía que el gasto en prevención era un despilfarro, y que entiendan, si entiende usted también, que estén ofendidos por las condiciones laborales en las que están, cobrando muchos de ellos en torno a 1.200 euros al mes, con unas condiciones de temporalidad inasumibles. ¿Entiende usted ese enfado? Miren, en nuestro plan de 50 medidas se habla de prevención, de la necesidad de prevenir que cuando llega la temporada de verano, la temporada seca, nuestro monte, nuestro bosque esté protegido frente a esos fenómenos. Y en esa labor de prevención tenemos que implicar a todas las administraciones. No es una cuestión solo de la administración autonómica, también es cuestión de las administraciones locales, y es cuestión también de los propietarios de los propios montes que se ven afectados por los incendios. Y también, como no, del Gobierno de España, que tiene recursos que no gasta suficientemente. Y por lo tanto, cuando acaben los incendios y esté todo extinguido, tendremos que abrir esa reflexión sobre cómo luchar unidos desde todas las administraciones, desde la colaboración interadministrativa, frente a los incendios forestales. Y cualquier reflexión en caliente nos lleva a hacer análisis simplistas y análisis que, desde luego, no contemplan todos los escenarios que tienen que ver con los incendios forestales que sufre nuestro país. Tenemos una masa forestal que, desde luego, es una riqueza para nuestro país, que hay que conseguir poner en valor
y que desde luego tenemos que proteger de los incendios, que son una amenaza no solo para nuestra masa forestal, sino para la gente que vive y que vive del y en el medio rural. Claro, lo que no se entiende es que no se quiera hacer análisis, valoraciones en caliente, pero se presenten 50 medidas para hacer frente precisamente a los incendios y luego tengamos datos de los últimos 12 años en los que vemos como, por ejemplo, en Castilla y León se ha invertido un 87% menos en prevención de incendios, señor Tellado. Bueno, creo que el Gobierno de España tiene mucho que ver con estas cuestiones, ¿no? De la disposición de medios hacia las comunidades autonómicas. Estamos hablando de inversión, concienciado con la Agenda 2030 y con la lucha contra el cambio climático, hablando de inversión de las comunidades autónomas. ¿No? Estamos hablando de inversión de las comunidades autónomas. Sí, yo lo que le digo es que... Sí, le decía que estábamos hablando de la inversión de las comunidades autónomas. Hay un retardo, nos perdemos. Sí, bueno, yo le decía esa reducción significativa de casi un 90% de la comunidad autónoma de Castilla y León, que es la comunidad autónoma, como usted mismo señalaba, con mayor masa forestal de nuestro país. ¿Por qué no quieren que comparezcan los presidentes autonómicos, por ejemplo, en el Senado o en los propios parlamentos autonómicos para dar explicaciones? Bueno, ese es un argumento bastante absurdo que ha expuesto hace unas horas la ministra de Defensa, Margarita Robles. Mire, es que los presidentes autonómicos comparecen en los parlamentos que les han elegido, en las Cortes de Castilla y León, en el Parlamento de Galicia y en las cámaras autonómicas. Y es el Gobierno de España el que tiene que comparecer en las Cortes Generales, o bien en el Congreso o bien en el Senado. Ese argumento es completamente estúpido, que desde luego solo sirve para echar balones fuera y para que la ministra, bueno, pues acuda a sede parlamentaria a insultar a la oposición en vez de valorar alguna de las medidas que le hemos propuesto. Lo que no sé si le parece o no. Los gobiernos autonómicos comparecen en los parlamentos que les han elegido. Sí, y el comparecen gobierno en de los España parlamentos tiene que autonómicos, señor Tellado, pero por generales. ejemplo el señor Fernández Mañueco no ha comparecido petición propia. Sí lo ha hecho el señor Alfonso Rueda, que lo va a hacer dentro de una semana, pero el señor Fernández Mañueco lo ha tenido que hacer porque lo han pedido el resto de grupos, no porque lo haya pedido en la petición propia, vamos. Bueno, cada uno decide cuál es el momento oportuno y quizás el presidente Mañueco ha entendido que hasta que finalizase completamente la extinción de esos incendios no tenía sentido rendir cuentas y hacer un balance de lo que había sucedido. Por lo tanto, yo creo que es una terminado la crisis más todavía, de oportunidad, del momento oportuno que de otra cuestión, ¿no? No han terminado todavía los incendios, todavía hay focos por apagar y han pedido ustedes ya la comparecencia de los ministros que están compareciendo. Ya llevamos 3 en el Senado.